El presente trabajo tiene la intención de explicar los roles y responsabilidades del gerente de proyecto. Para poder avanzar, pues lo primero que tendríamos que identificar es qué es un gerente de proyecto. A título personal, yo pienso que un gerente de proyecto es una especie de superhéroe. Dentro de las organizaciones y sobre todo en la que yo me desempeño, que es la hotelería, el gerente de proyecto pues es el centro de todos los nuevos productos, es el centro de los nuevos desarrollos y es una persona que está vigente en todo momento y que está a disposición de la empresa 24/7, ¿verdad? Para llevar una carga de trabajo y para hacer su trabajo de la manera profesional como lo hace actualmente mi gerente de proyectos, para mí y para varios de nosotros o de nuestros miembros, de los miembros de nuestro equipo, consideramos que el gerente de proyecto actual es una especie de superhéroe. Aparte de llamarlo, llamamos superhéroe porque, como mencionaba, su trabajo pareciera que nunca termina. Es uno de los trabajos más demandantes de una institución porque todavía no terminas un proyecto y ya estás iniciando otro. O trae varios proyectos al mismo tiempo. Entonces no lo llamo nada más yo desde mi hotel o desde mi institución, sino desde los otros hoteles hermanos lo llaman para ver los proyectos de los otros hoteles, ¿verdad? Y a todos nos tiene que atender y a todos nos tiene que dar servicio y hacernos sentir que somos prioridad. Para lograr este trabajo, obviamente, eh, el gerente de proyectos tiene que tener capacidades muy particulares. Esta persona tiene que tener habilidades de comunicación súper desarrolladas, ya que es una persona clave, o dentro de la organización lo llamamos es un key contact, que en principio tendría que entender bien eh, los proyectos o las ideas de los proyectos que tienen los propietarios y los corporativos para desdoblarla y llevarla a los contratistas. Pero a su vez tiene que tener la capacidad de analizar que el proyecto o que los proyectos no tengan problemas legales y que no vaya a tener problemas con el gobierno. Tiene que tener la capacidad de velar porque sean proyectos de calidad, que las compras sean las mejores. Y uno de los puntos muy importantes y que se da mucho en América Latina es que también tiene que lidiar lastimosamente muchas veces con el AMPA. Para realizar su trabajo de una manera profesional, un gerente de proyectos tiene que eh, haber desarrollado sus habilidades blandas al máximo. El rol o los roles que debe de cumplir, o para cumplir los roles que de repente tiene que afrontar el gerente de proyectos, pues tiene que tener características muy específicas, ¿verdad? Una de las primeras características que tiene que tener un gerente de proyectos o una de las habilidades mejor desarrolladas es que tiene que ser una persona automotivada. Tiene que ser una persona que haga lo correcto incluso cuando nadie lo ve. Tiene que ser un gran negociador. Va a negociar con todos los personajes que ya vimos. Pero además tiene que ser organizado. Tiene que ser asertivo. Siempre tiene que tomar las mejores decisiones y las que más le convienen a la institución por encima de pensamientos y convicciones particulares. Tiene que ser intuitivo. Y por último, y aunque me dé pena ponerlo, porque no lo debería de poner o no deberíamos de tocar este punto, pero nuestra cultura es bien importante. En otras culturas se da por de facto, pero aquí yo pienso que es una habilidad que tenemos que desarrollar, que es la puntualidad.
No hay nada peor que un gerente de proyectos impuntual, ¿verdad? Hasta aquí vamos viendo las habilidades y los roles que un gerente de proyectos debe de cumplir. Obviamente no son todas, pero son una de las más importantes. Y no podrían ser todas porque cada proyecto tiene sus propias particularidades. Incluso los proyectos difieren de país en país, de industria a industria. Y no podríamos abarcar todas porque que no hay unas que encajen para todos los proyectos, ¿verdad? Todos los proyectos son únicos y diferentes. Además de revisar el rol y el rol de los gerentes de proyecto, pues también tenemos que ver otras cuestiones referente al título que nos trae a este proyecto. Y eso nos lleva a la siguiente lámina donde vamos a revisar las responsabilidades del gerente de proyecto. Una de las responsabilidades más importantes de todo líder de proyecto es la motivación, mantener al equipo motivado. Y una de las cuestiones primordiales para mantener un equipo motivado es el conocimiento. El gerente de proyecto tiene que conocer su proyecto de arriba a abajo. Entre mejor conozca su proyecto, mejor lo va a regular. Luego, el segundo punto, o la segunda responsabilidad más importante que tiene un gerente de proyecto, es mantener al equipo supervisado. Y eso va de la mano con el punto anterior. El gerente de proyecto tiene que conocer muy bien su proyecto para poder supervisarlo. Es muy importante que todos los líderes del proyecto se sientan revisados y supervisados, ¿verdad? El tercer punto, y que también es muy importante, es la dirección del proyecto. Aquí estamos dirigiendo a personas y estamos dirigiendo a ejecutivos que pueden tener incluso más conocimientos que el gerente de proyecto, con lo cual se debe de dirigir de manera correcta a todos los líderes del proyecto. Pero no solo eso, dentro de la dirección hay una parte bien importante que es la retroalimentación. La retroalimentación a todos los líderes del proyecto, independientemente de que su papel sea bueno, regular o malo. El gerente de proyecto tiene la responsabilidad de reunirse con todos y ayudarlos a todos a que concluyan con su proyecto y a que avancen con su proyecto de manera independiente o con la parte de su proyecto para que el proyecto general acabe en el tiempo que fue establecido, ¿verdad? Y este punto nos lleva directamente a uno de los más importantes y que de repente no vemos, ¿verdad? Que es la mitigación del riesgo o la administración del riesgo. Todos sabemos que los proyectos tienen un riesgo y los riesgos pueden tener diferentes orígenes. El primero que tenemos que evaluar pues, es el riesgo financiero. Hoy por hoy, con la volatilidad cambiaria, con la inestabilidad de los mercados y con la fragmentación que tienen las cadenas de distribución a nivel mundial, los riesgos financieros están a la vuelta de la esquina y tenemos que estarlos revisando y tenemos que estarlos midiendo y tenemos que estarlos consensuando y hablando, ¿verdad? Tenemos que evaluar los posibles riesgos naturales, como tormentas, huracanes, inundaciones, todo lo que puede afectar a nuestro proyecto y que es diferente de región en región. Por último, están los temas antrópicos. Los temas antrópicos o los riesgos antrópicos son los que pueden generar por la misma actividad del hombre. Y eso también difiere de época a época, de región a región, de país a país, pero a final de cuentas es un riesgo que tenemos que tener siempre a la vista. Posiblemente no vamos a poder eliminarlos todos, pero sí podemos mitigarlos. Y al decir mitigar, pues los podemos minimizar, los podemos trasladar
En fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer para administrar los posibles riesgos que puedan afectar a nuestros proyectos. Por último y no menos importante, está el manejo del presupuesto. El líder del proyecto tiene que velar porque el presupuesto se ejerza de manera correcta y responsable. Acuérdense que el costo de los proyectos está es uno de los puntos más importantes de nuestro triángulo de la efectividad de los proyectos. El segundo más importante es el tiempo y por último tenemos el alcance. Así que el manejo del presupuesto es responsabilidad directa del gerente de proyecto. Como lo comenté a mediados de esta presentación, pues estos son las partes más importantes de las responsabilidades del gerente de un proyecto. No son todas y tampoco podríamos abarcarlas todas porque son diferentes de proyecto a proyecto. Pero con estas 5 podemos englobar la mayoría de las responsabilidades de cualquier gerente de proyecto. Muchísimas gracias por tu atención. Espero haber sido claro, espero haber sido específico y hasta aquí concluimos con los roles y responsabilidades del gerente de proyecto. Gracias.